Hola, en español hay dos preguntas que parecen lo mismo, pero que en realidad esconden una diferencia importante. Estas preguntas son ¿por qué y para qué? Lo curioso de por qué y para qué no es solamente el significado, sino también su uso en el español, que difiere un poco de otro tipo de idiomas como el inglés o el italiano. No es que no se pueda hacer esta pregunta, ahora veremos qué significa, pero no existe como tal. Además, por qué y para qué tiene implicaciones profundas, no solo en lo que se refiere al significado lingüístico, sino también a algo mucho más filosófico e incluso espiritual. Hoy vamos a explorar su significado, cómo se compara con otras lenguas y también vamos a verlo un poco a nivel literario. Vamos a empezar por la diferencia entre por qué y para qué. A nivel significado, la diferencia está principalmente en el enfoque. ¿Por qué? Nos refiere a una causa. ¿Para qué? Se refiere a un propósito, a una finalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a ver un ejemplo. Si yo pregunto ¿por qué llueve?, nos referimos a cuál es la causa que produce esta lluvia. Podría ser por la condensación, porque están las nubes, etc., ¿no? Si yo pregunto ¿para qué llueve?, nos estamos enfocando en el propósito. Para que las plantas crezcan, para que la tierra esté mejor, esté húmeda, todo este tipo de cosas que ya afectan a algo más, podemos pensarlo a nivel futuro, ¿no? Como decía al principio, una de las cosas muy interesantes que tiene por qué y para qué es la distinción con otros idiomas. En inglés podemos decir why y, por ejemplo, en francés podemos utilizar por qué. Es cierto que podemos buscar, ¿no?, una manera de decirlo en italiano, como podría ser con che fine o en inglés for what, quizá. Pero no es como en español, que directamente tenemos por qué preguntando por una causa y para qué, donde nos enfocamos directamente en el propósito. Y esto lo hace muy interesante, ¿no? Porque tenemos una herramienta en español que a mi manera de ver cambia mucho la manera en la que contestamos a una pregunta o mejor dicho, la manera en la que nos cuestionamos aquello que nos importa si la pregunta viene precedida por la partícula por qué o si nos enfocamos en un para qué. Sabéis que a mí me gusta darle un enfoque literario a todo, ¿no? A un poco así como más relacionarlo con las historias. Se me ocurre, por ejemplo, en El túnel, la novela de Ernesto Sabato, el protagonista se cuestiona todo el rato, se hace preguntas relacionándolo con por qué, de los porqués de su relación con María, y eso le lleva a una serie de decisiones que, bueno, pues podemos decir que no son muy acertadas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la novela de Rayuela, el Oliveira, sus preguntas diría que son más existenciales, ¿no? Se enfoca más en ¿para qué me pasa a mí esto?, dando lugar a un propósito, ¿no? Redireccionando más hacia un propósito. Pero hay un libro que a mí me gustó mucho y en el que sí que noto de manera todavía más profunda la diferencia entre por qué y para qué. Este libro es El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Es un libro maravilloso que os recomiendo si no lo habéis leído. Viktor Frankl era un psiquiatra que, bueno, pues en los años 40, 1940,
en Viena empezaba a tener como mucha fama, empezaba a tener cierto prestigio pues en los círculos médicos, en todo este ámbito. Y además pues había abierto una consulta que parecía prometedora, pero la vida dio un giro y bueno, a pesar de sus intentos de poder huir de Viena, fue capturado y terminó en un campo de concentración. En la primera fase del libro, Viktor Frankl nos cuenta cómo es la llegada a los campos de concentración, cómo se pueden sentir tanto él como algunos de sus colegas, ¿no? Como de las otras personas que llegan a los campos de concentración, y cuáles son las emociones. Al principio se puede sentir como una especie como de esperanza, pero luego en la segunda fase vamos viendo cómo empieza a aparecer, cómo surge la apatía, ¿no? Cómo las personas van perdiendo pues, de alguna manera la fe. Y esto se puede sentir mucho, ¿no? Él describe diferentes situaciones. En una de las fases él habla del arte, que yo lo diría como la belleza, ¿no? La manera de encontrar belleza allá donde no hay, donde no queda. Y él se refiere, por ejemplo, a buscar un crepúsculo, ¿no? A ver un crepúsculo o a apreciar la rama de un árbol detrás de una ventana que está floreciendo, ¿no? Cómo se busca, de alguna manera, atarse a cualquier símbolo, perdón por tequila, siempre tiene que estar, lo siento, cómo nos atamos a cualquier símbolo, a cualquier relación con la belleza. Otra de las fases que también me parece muy interesante es como él describe que para pasar determinadas situaciones o para poder llevar mejor determinadas situaciones muy duras, como por ejemplo cuando va caminando y le duelen los pies, tiene llaga en los pies, y claro, allí tienen que tener mucho cuidado de no cojear, de no realizar ningún movimiento extraño, porque si no los de la SS te podían fichar y directamente, si ya no eres válido para el trabajo, terminar en una cámara de gas. Y él describe que se imagina que está hablando con su mujer y que eso es el motor. Es como que de repente su percepción de la vida, del instante, cambia completamente y eso le da fuerzas, ¿no? Y también habla del sentido del humor, de lo importante que era el sentido del humor, o intentar sonreír o reírse hasta en los momentos más duros y complicados. Hay una de las partes del libro que me gustaría leeros. Es un poquito larga, voy a intentar sintetizarla lo máximo posible, pero me parece muy interesante porque se refleja lo que quiero transmitiros con este libro. Dice: les dije que la vida humana no cesa nunca, bajo ninguna circunstancia, y que ese inabarcable sentido de la vida también incluye el sufrimiento y la agonía, las privaciones y la muerte. Rogué a aquellas pobres criaturas que escuchaban atentamente en la oscuridad del barracón que encararan con gallardía la gravedad de nuestra situación. Sin dejarse abatir por la desesperanza, antes bien deberían alimentar la certeza de que esa lucha, aparentemente desesperada, no dañaría el sentido ni la dignidad de nuestra existencia. Les aseguré que en las horas difíciles siempre teníamos a alguien, un amigo, una esposa, un vivo, un muerto, un Dios, que observaba nuestro comportamiento ante el destino, y ese alguien deseaba que no lo decepcionáramos, al contrario, esperaba que sufriéramos con orgullo y no miserablemente, y que muriéramos con dignidad. Finalmente me referí a los sufrimientos de aquellos momentos que para cada uno atesoraban un sentido especial. Era la naturaleza de ese sacrificio la que lo presentaba como absurdo para el mundo normal, donde impera el éxito material. Nuestro sacrificio sí escondía un sentido. Los que profesaran una fe religiosa, dije con franqueza, no tendrían dificultades para entenderlo. Les conté la historia de un camarada que, al ingresar en el campo,
quiso hacer un pacto con el cielo para que su holocausto y su muerte salvaran al ser querido de un doloroso final. Para ese hombre el sufrimiento y la muerte, su sacrificio, tuvo un sentido significativo. Por nada del mundo quería morir. Ninguno de nosotros deseábamos tal cosa. El propósito de mis palabras era dotar a nuestras vidas de un sentido pleno. En aquel momento y en aquel lugar, precisamente en aquel barracón y en aquella situación prácticamente desesperada. Bueno, me parece muy bello porque al final lo que quiero decir con todo este libro, con toda esta relación, ¿no?, con el hombre en busca del sentido, es que cuando tenemos un propósito, cuando nos preguntamos un para qué, somos capaces de ampliar nuestro enfoque, de hacer más grande la perspectiva y no nos quedamos en una causa que seguramente haya sido injusta o dolorosa y que nos encierra en un papel o en una situación de víctima que no nos va a ayudar a seguir. El español nos aporta la distinción entre por qué y para qué, que yo creo que puede ser muy útil en determinadas situaciones y nos puede dar un poquito más de luz cuando necesitemos hacernos cuestiones un poco o hacernos preguntas un poco más profundas, ¿no?, en nuestra vida. Pero más allá del español, ¿qué preguntas te sueles hacer tú en tu vida? ¿Te quedas en el por qué o buscas más allá? ¿O te preguntas un para qué me está pasando esto? En el libro de Viktor Frankl, él dice que el que tiene un porqué puede superar todos los cómo. Pero yo te pregunto, quizá a lo mejor podríamos preguntarnos si tenemos un para qué, si también podemos superar todos los cómo. Espero que este vídeo os haya gustado mucho y si tienes cualquier pregunta, no dudes en escribirlo. Si quieres suscribirte al canal para seguir recibiendo este tipo de contenido, yo estaré encantada, me ayudarás muchísimo y espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias.